Que ellos se sintieran arrepentidos por haber molestado a su hermana, y que la protagonista atacara sus corazones poco a poco, fue suficiente para que me metiera de lleno en este juego y me ahogara en él. Yo, que en un principio solo había decidido echarle un vistazo, ahora estaba completamente sumergida en el juego. Llegar al final fue fácil, incluso siendo la primera vez que jugaba a algo de este estilo. Fue divertido, eso lo reconozco, pero el modo normal era demasiado fácil, incluso para una principiante como yo. Desde el principio, el interés de todos los protagonistas masculinos hacia la heroína empezaba en un 30%. Era tal el nivel de facilidad que más bien parecía un modo fácil, no uno normal. Vi el final de todos los personajes en apenas 3 horas. Entonces apareció una tarjeta en la pantalla que decía final oculto, con un dibujo de un candado. Sí, $100, ¿están locos? ¿Por qué es tan caro? Para ver el final oculto, había que pagar una cantidad absurda o completar los modos difíciles de cada personaje. Mierda, pero ya es medianoche. Pensé en la clase que tenía temprano en la mañana. Pero esa preocupación no duró mucho. Ah, da igual, vamos a terminar con esto. Estaba desquiciada, completamente controlada por el juego. Normalmente no haría algo así. Mis dedos, emocionados, hicieron clic en el botón del modo difícil. Comenzó un prólogo distinto, esta vez con una banda sonora épica. Oh. La heroína ahora es ella. Fue inesperado que la protagonista cambiara en este modo. Ahora era la villana del modo normal, la falsa amante de la familia ducal. La historia estaba ambientada antes de que apareciera la heroína del modo normal, así que parecía un juego completamente distinto. Quizás por esto este juego es tan popular. La ilustración detallada de la nueva protagonista apareció en mi pantalla, despertándome por completo. El sistema único de este juego no se parecía a ningún otro. Eso me hizo interesarme aún más por la app. La villana, que antes era cruel con la angelical heroína, ahora estaba ganándose el corazón de los protagonistas masculinos, todos ellos con barreras emocionales muy marcadas. Eso me provocó una emoción y un cosquilleo en el pecho que no sabía cómo explicar. Empecé la historia principal del modo difícil. Estaba demasiado confiada, ya que había terminado todas las rutas del modo normal. Aunque se llamara modo difícil, pensé que las decisiones simplemente serían un poco más complejas. Pero eso solo fue una suposición equivocada. ¿Por qué volví a morir? El modo difícil era extremadamente difícil. La heroína, que era una villana desde el inicio, tenía un sistema de juego en el que aumentar el interés de los personajes era endemoniadamente complicado. Y no solo eso. Todo el interés que había logrado subir con tanto esfuerzo se desplomaba hasta el game over con el más mínimo error. Y no era un simple game over, sino una perturbadora muerte de la heroína. ¿Por qué tenía que ser tan extremo esto? Las ilustraciones también eran realistas y crueles. Fruncí el ceño al ver la escena donde la heroína era degollada por el príncipe heredero. Este juego está enfermo, morí varias veces por las decisiones difíciles que tomé con toda sinceridad. La frustración me invadía con ese sistema horrible. ¿Qué estaba pensando el productor al diseñar esta dificultad? Morí tantas veces que empecé a estresarme jugando. Por favor, déjenme vivir al menos una vez, por favor. Mi objetivo era desbloquear el final oculto, pero hacía rato que había olvidado ese propósito. Ahora solo quería ver a esa pobre y desdichada villana sobrevivir y ser feliz con al menos uno de los protagonistas. ¿Qué hace culpable a la villana? Honestamente fue el autor quien la convirtió en villana. A diferencia de la heroína del modo normal, que recibía amor sin importar las decisiones que tomara, esta villana, que solo era abusada y maltratada por más que suplicara amor, me recordaba a mi vida pasada. Voy a ver los finales de esto, cueste lo que cueste. Volví a morir, esta vez por culpa de los bastardos de sus hermanos mayores. El rechinar de mis dientes resonó en el cuarto. Ya ni recuerdo cuántas veces morí aquí. Mis 2 manos, apretando el celular que ya se calentaba, temblaban. Pensé que estaba reaccionando de forma demasiado emocional, pero no podía evitar que mis dedos siguieran presionando el botón de reinicio. Volví a empezar, desde cero. Elegí las frases correctas, subí su interés poco a poco, gané fama,
glamour y dinero para desbloquear la nueva ruta. ¡Ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Pero volví a morir. Estaba tan molesta que por un momento consideré pagar para comprar el interés. Si el objetivo del productor era que la gente pagara por esta porquería, entonces lo lograron con creces. Hasta me hicieron, a mí, que cuido el dinero como nadie, querer gastar en esto. No lo hice hasta el final, pero pasé toda la noche en llamas tratando de ver el final de al menos uno de los personajes. Moría, y empezaba de nuevo. Moría otra vez, y volvía a empezar. Moría, moría, y volvía a morir. Solo morí, hasta que salió el sol. Pero no pude ver el final de ninguno. Mierda, otra vez. Estaba por presionar de nuevo el botón de reinicio, pero ya no aguantaba más, y me desmayé del sueño con el teléfono en la mano. Y cuando abrí los ojos... Penelope Eckhart, dijo el hombre con una barra vacía encima de su cabeza, donde brillaban las letras interés 0%. Retiraremos el apellido, Eckhart, de ti por un tiempo. Yo era la villana del juego del que jamás había podido ver el final. Señorita. Despiértese ya. Escuché a alguien susurrar sobre mí. Aunque estaba profundamente dormida, pude despertar con la más mínima presencia de alguien. Me negaba a creer lo que me había pasado, lo cual me había mantenido despierta toda la noche, esperando que todo fuera solo un sueño. Deseaba con todas mis fuerzas despertar de eso, y creo que me quedé dormida en el proceso. Señorita. La voz cautelosa se oyó de nuevo. ¿Está hablando conmigo? Los dos hombres de ojos azules ya se habían ido, y por lo que recordaba, no había nadie en esta habitación excepto yo hasta el último momento que estuve despierta. Por esa razón, la única que podía ser llamada señorita era yo. Estaba somnolienta, perdida en mis pensamientos, tanto que no pude responder de inmediato. Un momento después, escuché un crujido detrás de mí. Ahora estaba un poco más despierta. Estaba a punto de hacer fuerza con mi cuerpo para incorporarme de la cama. Sentí un dolor como un rayo en el antebrazo, fuera del cobertor. ¡Ah! Mis ojos se abrieron de golpe. Grité mientras me incorporaba de golpe, pateando la manta. Luego, me subí la manga. Quería ver mi antebrazo adolorido. Y eso, me quedé impactada al ver la piel expuesta bajo las mangas celestes del pijama, tanto que se me cayó la mandíbula. Mi delgado antebrazo estaba cubierto de moretones azules, marcas claras de agujas. Si no fuera carne humana sino tela, estaría llena de agujeros visibles. Estaba todavía en shock por la visión de una gota de sangre en uno de mis brazos cuando escuché, «Ya despertaste». Una voz casual e indiferente vino desde el lado de la cama. Giré la cabeza hacia esa dirección y vi a una chica de cabello castaño y muchas pecas. Era una doncella. En las ilustraciones, todas las sirvientas no tenían rostro y vestían el mismo uniforme, incluyendo a la que estaba frente a mí. No sé dónde escondió la aguja con la que me pinchó, pero no tenía nada en las manos. Me observaba con una expresión de burla y una extraña satisfacción. ¿Qué le pasa? ¿Hacerle esto a alguien que no ha hecho nada? Abrí la boca, dispuesta a gritarle. Pero no salieron palabras de mi boca, por más que lo intentara. ¿Por qué nada me ayuda en este tipo de situaciones, maldita sea? Solo la miré con furia, sin poder decir una palabra, y la doncella actuó como si nada hubiera pasado. Preparé el agua del baño para usted, señorita. Vaya a lavarse primero. Una sonrisa maliciosa apareció en su rostro mientras empezaba a arreglar la cama. Parecía estar acostumbrada a hacerle esto a este cuerpo. Me quedé quieta, mordiéndome el labio inferior, pero la doncella me empujó y me obligó a entrar al baño. Dijo que había preparado el agua, pero lo único que había era un balde con agua helada. Tan fría como hielo, me dio escalofríos solo con mojar la punta del dedo. No esperaba que me ayudaran a bañarme, pero esto es demasiado. Había historias sobre cómo la villana era maltratada, pero nada tan específico como esto. Una vez más, me vi obligada a aceptar la realidad abrumadora. Había entrado realmente en el juego. Me subí la manga para volver a ver la herida con sangre seca, y al hacerlo, se me llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué es esto? Esto no salía en el You. De repente,
Una imagen apareció en mi mente como recuerdo. Era una ilustración de la villana con un vestido de hombros descubiertos. A diferencia de otras ilustraciones, que no tenían errores, esa mostraba varios puntitos en uno de sus brazos. Mierda, pensé que eran lunares. Si no lo eran, tal vez era algo importante que se mencionaba en una historia que no había desbloqueado. ¿Quién iba a imaginar que eran huellas de abuso? Aunque era difícil de creer, una vez más me sorprendió lo detallada que estaba la trama. Señorita. El desayuno está listo. ¿Terminó ya? La doncella insistía desde el otro lado de la puerta del baño. Ah, lo dice ella, que no es ni competencia para mí. Me sentí molesta, pero sin opción, volví a meter la mano en el agua helada. Para alguien como yo, que había sufrido lo peor durante años por culpa de mis hermanastros bastardos, esto no era nada. De todas formas, yo era la villana, y ya que estaba, quería dejarle marcas de agujas a esa perra como ella me las hizo, pero primero debía investigar bien. Porque lamentablemente, ni siquiera podía hablar con libertad. Apenas salí del baño, secándome el rostro con la toalla, vi que la mesa estaba servida, como había dicho la doncella. Parecía que incluso tenía que comer en la habitación. Probablemente porque estaba castigada por el hijo mayor del duque. Tome asiento, señorita. La doncella me tiró de la mano hasta sentarme junto a la mesa. Pero al hacerlo, fruncí el ceño. La comida servida para un ser humano no se veía comestible en absoluto. Había un trozo de pan mohoso, azul, y un plato hondo con una sopa espesa y gris, con cosas flotando. Apúrese y coma. Sé que tiene hambre. La doncella sonrió ampliamente mientras me insistía. Apreté los dientes y la fulminé con la mirada. Una pantalla blanca apareció justo frente a mis ojos. Opción 1. Volcar la mesa. ¿Qué es esto? ¿Estás loca? Tráeme al chef ahora mismo. Ahora. Opción 2. Clavar el tenedor en la boca de la doncella. Me dices que coma algo que ni los perros comerían, entonces comételo tú primero. Opción 3. Comer. Ya había tenido un game over 2 veces en esta escena. Cuando elegí la opción 1, todo el personal fue corriendo al duque, actuando como víctimas y contando lo mal que se portó la villana. El hijo que la había castigado se enfureció tanto que prohibió que alguien le ofreciera siquiera una gota de agua durante los días de encierro. Y morí de hambre. En mi segundo intento, elegí la opción 2. Entonces, justo coincidió que el hijo del duque pasaba por ahí, intervino para separar a la villana de la sirvienta. En el proceso, la villana fue empujada, cayó, y el tenedor que se le había caído se le clavó en el cuello. Fue una forma ridícula de morir. Al final, solo queda una opción. Probablemente este episodio trataba sobre la relación entre la villana, convertida en heroína, y los sirvientes de la mansión. Pero como no quería ver desde el inicio cómo maltrataban a la protagonista, me salté este episodio tras morir 2 veces. Total, tenía decenas de episodios por desbloquear. Pero ahora, frente a mis ojos, no había ningún botón de regresar que me llevara al menú de episodios. Maldita sea, miré con tristeza a la doncella que estaba a mi lado, y presioné la opción número 3. En cuanto lo hice, como si alguien controlara mi cuerpo, empecé a moverme automáticamente sin mi voluntad. Tomé la cuchara y saqué una porción de la sopa podrida. Mis ganas de no querer comer eso se reflejaron en mis manos, que temblaban mientras se acercaban a mi boca. Gotas de líquido gris cayeron sobre la mesa. Por más fuerte que fuera mi voluntad, no podía detener mi cuerpo. Al final, la cuchara con sopa fue forzada a entrar en mi boca abierta. Org. Sentí la tibieza de líquido gris en la lengua. Al mismo tiempo, el sabor era horrible. Eso no era comida. Era como beber basura orgánica hervida. Mi cuerpo siguió moviéndose solo, tragando la sopa como si fuera agua. ¡Ah! La doncella jadeó al ver que de verdad lo había comido. Siento que voy a vomitar. Me dieron arcadas. Traté con todas mis fuerzas de olvidar lo que sentía. Supongo que una vez es suficiente. No iba a morir por comer una cucharada de basura. Suspiré aliviada por haber superado ese episodio con vida. Estaba equivocada. Mi mano, que sostenía la cuchara, no se detuvo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué?
Incluso después, tuve que seguir empujándome el pan mohoso y la sopa gris. No era por mi voluntad. La cara de la doncella se puso pálida al ver cómo seguía forzándome a comer esa comida vencida. Mi cuerpo, que repetía esa locura, se detuvo cuando el hijo del duque entró por casualidad. ¿Qué estás haciendo? Joven amo Reynolds. La doncella entró en pánico al verlo aparecer de golpe. Ah. Yo, en cambio, no tenía tiempo para prestarle atención. Tuve que cubrirme la boca con ambas manos de inmediato. Me daban tantas arcadas que sentía que todo lo que había comido iba a salir disparado. ¿Por qué tengo que vivir estas cosas? Ya lo había vivido todo antes de entrar en el juego. ¿Cuántas veces sufrí todo tipo de dolores en esa casa infernal con esos dos bastardos? ¿Y ahora tenía que revivirlo en este mundo ficticio? Ah. Un hilo de saliva se escurrió de mi boca por entre las palmas. Se me llenaron los ojos de lágrimas por la injusticia y el asco. Gemí como alguien que acaba de beber veneno. Viendo eso, el chico de cabello rosado se me acercó, conmocionado. Oye, ¿estás bien? Se interrumpió a mitad de camino. Se quedó congelado, más impactado al ver lo que había sobre la mesa. Esto es